Un cordial saludo a los estudiantes del curso de Pedagogía de la Fe. En este nuestro cuarto encuentro, hoy creo que es día jueves, hemos estado grabando así de diversas maneras. Y bueno, con alegría de que ya ustedes han ido avanzando en el curso, han ido haciendo las lecturas, han hecho la lectura el día lunes de Jaime Pujol y domingo y Tomás Blanco de la Universidad allá en España sobre la pedagogía de la fe en la óptica catequética. El segundo documento que hemos leído ha sido el de Isabel Corpas de Posada, también una autora colombiana, en aquella retoma la originalidad de la pedagogía de la fe, que esto es muy importante. Originalidad que ahorita vamos a ver, espero que alcance en esta clase, nos veremos mañana o cuando yo ya esté allá con ustedes. Originalidad que nace, obviamente, la originalidad de la pedagogía de la fe, de la divina. Ustedes ya han notado que hay un poner de frente, ¿no? La pedagogía divina y la pedagogía de la fe, ¿verdad? O sea, esta pedagogía es la pedagogía originaria, tiene rasgos originales, Dios actúa de una manera original, única, totalmente vinculante a esta pedagogía que es la pedagogía de la fe. Es decir, la iglesia ejercita una pedagogía de la fe totalmente fundada en la pedagogía divina. Esto es importante tenerlo presente porque si no empezamos a desarrollar una pedagogía que será toda la acción eclesial, la manera de hacer la acción eclesial desvinculada de la acción de Dios. Y aquí hay un problema serio, era serio cuando los criterios de acción, cuando los convencimientos, cuando las pautas no nacen en la pedagogía divina, nacen de otros intereses, yo que sé, del poder, no sé, de la autoridad, de una incomprensión de la acción de Dios. Bueno, entonces es importante tenerlo presente. Vamos a entonces hoy ya nuestro cuarto encuentro virtual, espero que no les canse mucho, a compartir la pantalla para ver hacia dónde vamos. Estamos en el curso nuestro de Pedagogía de la Fe, ¿verdad? Como ustedes ya saben, y ese es el plan del curso. Como he dicho, ya ustedes hicieron una primera lectura, el concepto de la pedagogía de la fe, la originalidad con Isabel y la puntualización el día de ayer. Me parece que la puntualización vieron que era un documento de mi país, se llama las orientaciones para clases en Costa Rica, y ese documento aparte que nos quitó mucho sueño, nos exigió una gran reflexión. Todo desde el paradigma iniciático, una gran reflexión. Bien, entonces, de repente, creo que hay muy buenas puntualizaciones ahí que tener presente. Hoy vamos a trabajar, si nos da tiempo, en la plantilla pedagógica y si no, lo haremos mañana. Voy a, con el respeto de ustedes, a pasar la presentación para llegar al momento en que habíamos concluido ayer. Habíamos dicho, voy haciendo un resumen breve, habíamos dicho del punto de partida es el ser humano, recuerden, con toda la ilustración, de manera especial con Karl Rahner, el punto de partida es el ser humano y el ser humano desde la perspectiva de capas de el hombre que es capaz de Dios, capaz de entrar en relación con Dios, es decir, el hombre, yo me imagino así, ¿verdad? Lo digo muy sencillo, las analogías o los ejemplos son peligrosos, pero a veces es bueno hacerlos. Imagínense como que todos los hombres, todos somos como un radio. Y en el radio hay la capacidad, cada aparato tiene la capacidad de sintonizar una emisora. Por ejemplo, 103.9 FM o no sé, la emisora que sea. Y, o sea, este radio que yo tengo, este aparato que yo tengo es capaz de sintonizar aquella emisora. ¿Es capaz? Sí. Que lo haga, eso es otra cosa. Ya, eso es la fe. ¿Me explico? ¿Sí? No sé si el ejemplo es comprensible. Todo aparato de radio puede entrar en contacto por ejemplo, con toda onda radial, ¿verdad? Entonces puede sintonizar porque fue hecho para eso. Así es el ser humano. Por ejemplo, distinto es que, por ejemplo, yo agarro un aparato de radio antiguo y yo diga, en ese aparato no viene para Wi-Fi o wireless, no se conecta, no, porque ese aparato no fue hecho para eso. No hay vínculo, no hay sintonía entre ellos. No sé si el ejemplo somos capaces de captarlo, ¿verdad? O sea, es sencillo. Es decir, el ser humano está hecho para la comunicación. Para la comunicación. Ese es el capaz de la capacidad de la trascendencia, de la búsqueda del hombre. El hombre busca, aparte de eso, el hombre busca la verdad. Y Dios es capaz de escuchar. Dios se le ha manifestado. Ya hemos visto una sana, equilibrada y adecuada, pertinente
comprensión, no solo teórica, sino práctica, de la revelación de Dios con Fides Ratio y todo lo que hemos visto. Hemos visto que la revelación se convirtió en el corazón de toda la reflexión teológica. Es más, algunos teólogos hablan hoy de la teología, discurso sobre la revelación, ¿verdad? Entonces tenganlo presente, ¿no? La teología es discurso, o sea, es ciencia, disciplina sobre la revelación. Ese es su corazón. La revelación de Dios y la acogida del ser humano en una comunidad cristiana, una comunidad de fe, de aquella revelación. Apocalipteo, ¿recuerdan, no? Toda esa perspectiva, cómo la iglesia, a través de la reflexión teológica, ha tenido diversas maneras de entender la revelación. Y esto ha condicionado, y yo me atrevería a decir, ha obstaculizado, cuando no ha sido positivo, la manera de evangelizar, la manera de comprender la evangelización. ¿Por qué se revela Dios? ¿Para qué se revela Dios? Bueno, terminamos la vez pasada con el documento de la Dei Verbum, que nos señaló claramente en cuál es la situación actual de la comprensión de la revelación. Habría, como ya lo había dicho la vez pasada, que leer la Dei Verbum. Yo espero que ustedes ya lo hayan hecho. Y si ya no lo han hecho, les agarro ya un poco tarde para poder entenderlo, porque es necesario tener claro lo que Dei Verbum dice. Bien, en el contexto de la comprensión de la revelación, y estamos haciendo todo eso, profesor, ¿por qué está hablando de todo eso si esto es de teología básica? Bueno, porque si uno no lo tiene claro, lo que viene, que es la pedagogía de la fe, está suelta. Imagínense, en un edificio sin columnas, sin fundamentos, ¿verdad? Entonces uno desarrolla la evangelización sin tener claro el fundamento, sin tener claro el horizonte, ¿verdad? Esto es vital, ¿eh? Sin tener, uno evangeliza, hace catequesis, sin tener claro el horizonte sobre el que tiene que ejercitar la catequesis, que es la pedagogía divina, la originalidad de la pedagogía divina. La originalidad de la pedagogía divina, la pedagogía de Dios o la acción de Dios en la historia, ejercitada en la historia hoy, eso es la pedagogía de la fe. Eso es la pedagogía de la fe. Bien, entonces, la revelación, ¿verdad? Que es esa autocomunicación de Dios, Padre, en Jesucristo, la fuerza del Espíritu Santo, en la iglesia, para el mundo, tiene aquí un elemento central que es la tradición. Y a mí me parece que es importante tenerlo presente. Si nosotros no tenemos claro qué es la tradición, es un problema serio. Un problema serio. Ustedes notan en la vida actual hoy de la iglesia, y yo siento que se está como agudizando con la crítica y la defensa del Papa Francisco, grupos de oposición y grupos a favor, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Porque la tradición, la manera en que yo asuma la tradición, la comprenda, la viva, eso es un asunto problemático, ¿verdad? Si no tengo una sana comprensión de la tradición eclesial. Ven qué interesante, cada cultura, como decimos aquí en la Filmina, depende del enseñar y aprender. Esto pues por una tradición o transmisión. Es decir, hay gente que dice, no, es que la tradición son costumbres. No, a ver, aquí no estamos hablando de costumbres. No estamos hablando de que yo estoy acostumbrado a levantarme todos los días y bañarme. No, eso es una costumbre, es una cosa cultural. Eso aquí no nos interesa. Estamos hablando de la tradición. La tradición es toda la lógica pedagógica que está detrás de una enseñanza. Toda la acción que está detrás de algo que se concede, que se transmite. De hecho, tradición quiere decir transmisión. Eso es lo que quiere decir. Tradire, ¿no? Es dar. Eso es lo que quiere decir. Entonces estamos diciendo que la tradición es la manera, el cómo, el método, la pedagogía, apunto, la pedagogía de la transmisión, la revelación. Es decir, la manera en que la iglesia, esta es la revelación, la manera en que la iglesia la ha dado a conocer. Cómo la iglesia ha ofrecido esa revelación. Hay esto iluminada, acompañada, inspirada, los apóstoles, la iglesia, a través de estos 2000 años, por el Espíritu Santo. Eso es la tradición. Hace referencia a un cuerpo de verdades fijas, de una manera consolidada gracias a una fuente autorizada. ¿Verdad? Vamos a verlo claro. La revelación, ahora sí lo tenemos ustedes y yo claro, no es un conjunto de ideas, de doctrinas, de ideologías, de normas, de mandamientos. La revelación no es un libro, ¿verdad? La Sagrada Escritura, como ya hemos dicho, vamos a ver ahora más o menos la relación entre la palabra de Dios y la tradición. Pero vamos a decirlo desde ya. La sagrada, la palabra de Dios hecha carne, ¿quién es?
Jesucristo, la persona de Jesús. La palabra de Dios escrita, ¿quién es? La Biblia. Y aceptamos en ella los canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, aceptados por la iglesia de los primeros siglos. Y la palabra de Dios predicada con autoridad, ¿quién es? El magisterio. Entonces, la tradición hace referencia a los tres, a la persona de Jesús, a cómo se ha transmitido el conocimiento, el encuentro en la persona de Jesús, a la Sagrada Escritura, a cómo se interpreta la Sagrada Escritura. ¿Verdad que ustedes lo notan como agentes de evangelización de sus dioses, de sus parroquias, de sus comunidades? ¿Dónde está el problema con la Sagrada Escritura? En la interpretación. En una interpretación sesgada. Una interpretación de la Sagrada Escritura que no se sostenga en la tradición eclesial es falsa. Pierde originalidad, ¿verdad? Una interpretación de la Sagrada Escritura que se oponga a la tradición es un problema serio, ¿eh? Porque pierde el ámbito donde surgió. Más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Es normal hoy un montón de grupos, y no solo fuera de la iglesia, sino también algunas tendencias dentro de nuestra misma iglesia, de interpretar toda la Escritura desde la óptica de la prosperidad. Y es totalmente engañoso, totalmente falso. Choca con la tradición eclesial. Nosotros nunca en la Iglesia Católica, desde el principio, hemos interpretado la Escritura desde la prosperidad, sino desde la kénosis, desde la humillarse, desde la pobreza, desde la sencillez, desde la misericordia. Qué interesante, ¿no? En cambio, ha surgido en ámbito protestante y también colado en ámbito católico una interpretación desde la Escritura interpretada desde la prosperidad. Interesante, ¿no? Entonces, vean que la tradición es norma, fundamento para interpretar la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es parte de la tradición. Vamos a verlo poco a poco. Entonces, digamos que definitivamente se dan, hermanos, dos corrientes o dos tendencias. Hay una corriente conservadora clásica, algunos dicen tradicionalista, que no me gusta que se llame así, porque tradicional somos todos somos aquellos, aun aquellos que dicen que no tienen tradición, todos aquellos que de alguna manera tenemos una manera de transmitir la revelación. Eso es tradicionalismo. El problema es entre dos tendencias. Una tendencia conservadora o clásica, la palabra me parece más exacta, conservadora o clásica, y una tendencia más renovadora, progresista. Entonces, es interesante porque en todos los ámbitos de la iglesia uno podría entender la vida de la iglesia así, ¿verdad? Una lucha entre conservadores y progresistas. Una lucha entre los que quieren volver al pasado, en cierto sentido, y los que quieren ir al futuro. Esta tensión. ¿De qué depende esta tensión? De cómo usted mire la tradición, de cómo usted comprenda la tradición, de cómo usted asimile lo que es la tradición. Vea que esto es vital, ¿eh? Uno no puede evangelizar si no entiende qué es la revelación. No puede evangelizar si no está en sintonía con una adecuada asimilación de la tradición. Y el problema es ese, porque entonces, digamos que está la tradición aquí. Y yo, según lo que yo considere de ella, o estoy de un lado o estoy de otro. Atención, mire el ejemplo que estoy poniendo con mis dedos. Esta es la tradición. Y entonces si yo considero que la tradición es un conjunto de verdades fijas, inamovibles del pasado, entonces yo estoy acá, soy conservador. Y lo que hago es un estatismo, es decir, que nada cambie, todo está en pausa, todo tiene que ser igual. Y si yo creo que la tradición es más bien dinámica y me exagero un poco, voy hasta acá y soy progresista. Ven, depende de cómo uno mire la tradición, uno podría ser conservador o podría ser progresista. El problema es que ninguno de los dos está satisfecho. A mí esto me encanta, ¿eh? Me parece muy iluminador. Por ejemplo, Papa Francisco no deja contento, ni la iglesia de hoy, el magisterio eclesial deja contento a los conservadores, porque piensan que el magisterio va muy adelante, y los progresistas piensan que el magisterio eclesial va muy atrás.
Eso es interesante, ¿eh? A mí me impresiona porque esa es la tendencia. ¿Qué es lo justo? El equilibrio. Y nace de comprender la tradición. La tradición, como vamos a ver ahorita, como una fidelidad creativa. Esto lo introdujo Benedicto XVI. Eso es la tradición. La dinámica de la tradición es una fidelidad creativa. Somos fieles, claro, pero vamos adelante. Ven qué interesante. Los conservadores quieren ir solo atrás. Los progresistas quieren ir solo adelante. No, la dinámica cristiana es una dinámica económica, vamos a verlo ahorita. Contempla siempre el pasado, el presente y el futuro. La tradición, esa es la dinámica de la tradición, es económica, progresiva, es decir, pasado, presente y futuro. Entonces, Gadamer, que no es un teólogo, es un especialista, filósofo de la lingüística, dice, nuestro pensamiento nunca comienza en el punto cero, sino que siempre está condicionado ya por la tradición y depende de ella. Qué interesante. No estamos hablando solo de lo religioso, estamos hablando de cualquier perspectiva, en cualquier lugar, en cualquier lugar aparece esta perspectiva. O sea, nosotros no somos creadores autónomos de algo. Ya alguien ha dicho algo, es decir, ya hay una tradición. Por ejemplo, yo voy a investigar, por ejemplo, voy a investigar sobre alguna cosa de alguna planta, por ejemplo. Ya alguien ha dicho algo, ya hay algo antes, ¿verdad? Ya hay alguna manera, por ejemplo, ya hay un lenguaje, ya hay una nomenclatura, ya hay mucho, ya, eso es una tradición. La tradición es expresión del Espíritu Santo, dice Moller, Newman, Blonde, Jaselman, Yves Congar, grandes teólogos entre católicos y no católicos, sobre todo de iglesias tradicionales, luteranos, calvinistas, bautistas, etc. Eso es la tradición. La tradición es la expresión del Espíritu Santo. El que crea que la revelación dejó de existir con Jesús, ¿verdad? No ha comprendido la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Jesús, les va a hacer comprender todo y les va a llevar hacia la verdad. Hacia la verdad. Ese es el punto, ¿no? Seremos llevados hacia la verdad. Bien, entonces, tradición significa paradoxis, ¿verdad? En griego, o tradere, significa entregar. Yo transmito, yo entrego algo, ¿verdad? Como Jesús, San Pablo nos dice, ¿verdad? Lo que yo recibí, yo se los entrego, ¿verdad? Yo tengo una tradición que en la última cena, el último día, estando con los discípulos, el Señor tomó pan, pero recuerdan el texto bíblico. Bien, entonces, atención, tradición no es una comprensión solo del pasado. Y aquí es donde está tal vez uno de los principales errores, comprender la tradición como algo del pasado, entender la tradición como un asunto de ser fieles al pasado. Imagínense, algunos piensan en la tradición como que en el Vaticano allá en San Pedro, hay una caja fuerte y ahí está metido todas las doctrinas de la fe. Y esa es la tradición. No, muy erróneo. Muy alejado de la reflexión cristiana, esa perspectiva, ¿no? Es una perspectiva legalista, moralista, doctrinalista, que no tiene asidero en la reflexión teológica actual y nunca. Pero vean qué interesante, ¿por qué? Porque la tradición no es solo una fidelidad al pasado, la visión es escatológica, que nace del pasado, se asienta en el presente, pero siempre en una perspectiva escatológica, en una perspectiva del futuro. Esta visión viene asumida en el Vaticano II como principio católico de la tradición. Vea qué interesante. La escritura, la Sagrada Escritura, dentro de la tradición viva de la Iglesia. Este es el punto central para la Iglesia Católica. Nosotros interpretamos la Escritura desde la tradición. Es decir, la Escritura viene entendida en la lógica de la tradición, aún más. La Escritura surge de la tradición, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a verlo más adelante. ¿Cómo se escribieron los libros del Nuevo Testamento? Siguiendo una tradición, es decir, una tradición que era la norma, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien escribió un texto que no estaba de acuerdo con la tradición apostólica, ese texto fue desechado. Son los evangelios apócrifos o textos que la iglesia no admitió. ¿Por qué no admitió? Ese es el signo, la prueba de la tradición. No fueron admitidos porque no estaban conforme a la tradición. Por eso la escritura no puede ser interpretada si no es dentro del gran manantial
de la tradición eclesial. Entonces, la escritura dentro de la tradición de la iglesia. Eso usted lo entiende si usted lee Dei Verbum capítulo 2, ¿verdad? Ya lo insistí hace tiempo que estemos leyendo Dei Verbum. La tradición no escrita transmite o no alguna verdad revelada que no está contenida en la escritura. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Es decir, lo que la iglesia cree a nivel de la tradición está o no está en la escritura. Hay que decir que todo lo que la tradición cree está presente en la Sagrada Escritura, aunque sea de manera nominal, o sea, de manera, digamos, interpretada, de manera dicha, ¿verdad? Hay elementos, por ejemplo, que como algunos dogmas que no aparecen de una manera clara, que no. Hay gente que dice, bueno, denme el fundamento bíblico, y la gente quiere como que diga, María subió al cielo del día tal a tal hora, y la gente con paños blancos lo saludó, yo qué sé, le tiró flores. Quisiera mucha gente que eso diera en la Biblia así. No, eso no se va a encontrar en la Escritura. Pero el fundamento para decir lo que la tradición cree o lo que la tradición nos dice, sí está en la Escritura. Es decir, hay una sintonía entre la Escritura y la tradición. La tradición sostiene la Escritura. La Escritura es el ámbito original de la tradición, ¿verdad? Están totalmente conectadas. Tradición se refiere a la institución o forma de vida. Esto es la tradición. Es la forma de vida, la manera en que la iglesia ha vivido, el modo de realidad de la palabra en la existencia cristiana. Por eso la tradición es dinámica, es algo vivo. La tradición es la transmisión de la revelación, aquello que no solo está testiguado en la escritura, sino vivo en la comunidad, ¿verdad? No es que sea contraria la tradición a la escritura, sino que una y otra son el espejo de frente, ¿verdad? Y en una está contenido algunos elementos esenciales y la otra los explicita. Pero estos elementos de la escritura surgieron de la tradición, Es más, podemos decir, no hay Nuevo Testamento si no hay tradición. Entonces, David Mundos habla de la unidad y la compenetración entre las dos. No son dos fuentes. Nosotros no creemos en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Creemos en la Sagrada Tradición dentro de la cual está la Sagrada Escritura. La tradición no es una segunda fuente autónoma, sino es certeza de lo revelado. Los datos constitutivos de la escritura y la función criteriológica de la tradición. Ven qué interesante. Los datos constitutivos, esto lo dice Salvador Pieninot, los datos constitutivos de la escritura y la función criteriológica de la tradición. Ok, entonces, lo que la Sagrada Escritura tiene son datos constitutivos que surgieron de la tradición que tenía una función criteriológica. Es decir, la función de la tradición fue dar los criterios para que surgiera la escritura. Y la escritura surgió con datos constitutivos que la tradición interpreta. Ok, vean qué interesante, ¿no? La tradición tenía los criterios, por ejemplo, los criterios, ¿no? La Trinidad, un criterio esencial. La Pascua, el criterio esencial. O sea, todo el Nuevo Testamento fue escrito en torno a la Pascua. La Pascua es el acontecimiento fundante, originante, central. Y si un texto no estaba en torno a la Pascua, pues el Nuevo Testamento pues, no tiene sentido. A la redención, a la salvación, al misterio de la encarnación del Señor. Entonces, los criterios los da la tradición. De estos criterios surge la escritura. La escritura contiene datos constitutivos que son interpretados por la tradición. Es una compenetración entre ellas. Por eso es necesario tener una comprensión global de tradición. Una comprensión incorrecta lleva a un montón de dificultades en la parroquia, en la diócesis, ¿verdad? A que la gente se agrape, se pegue, a las maneras simples, sencillas, ¿verdad? Yo qué sé, no sé, que la Virgen tiene que estar de este lado del altar y tiene que tener esta estructura y que eso tiene que ser así, ¿verdad? Nos hace apegarnos a cosas, perdón que lo diga, a cosas innecesarias. Pero una mala comprensión de la tradición nos podría hacer llevar a comprender, por ejemplo, cosas esenciales, como algo del pasado. ¿Ves? La perspectiva entre una tendencia conservadora y progresista. Digo una cosa así muy sencilla y lo digo con mucho respeto.
Por ejemplo, comprender, lo digo con claridad, pero también con mucho respeto y con mucho cariño, no por maldad a nadie, pero por ejemplo, que nosotros en la iglesia pensemos en el matrimonio de parejas del mismo sexo como un asunto sacramental sería matemáticamente imposible. ¿Por qué imposible? O sea, respetando todo el discurso actual y todo lo que ustedes quieran. ¿Por qué imposible? Porque no está en la óptica de la tradición. No está en la óptica de la tradición. Sería sería una ruptura. Y no es que uno diga, bueno, pobrecitos, ellos quieren casarse. No, ese no es el discurso acá. El discurso acá es que no está en la óptica de nuestra tradición, de la Sagrada Escritura, del magisterio, de la propuesta del reino de Dios. No estamos discutiendo sobre amor, no estamos discutiendo de la perspectiva sacramental. Eso es importante en lo presente y deberíamos de ser sinceros, o sea, eso no está en la tradición eclesial, como nosotros podríamos, como por ejemplo el aborto y como por ejemplo la eutanasia, y así podemos irnos con tantos otros temas, pero no solo esos de carácter moral, sino un montón de temas más de carácter evangelizador. Es que comprender la tradición nos hace meternos en esta nueva óptica de la fidelidad creativa, fidelidad creativa. Es este equilibrio, ¿no? Propio de una comprensión adecuada del misterio de la fe. Entonces, la tradición como transmisión de la revelación, primero por vía escrita y después por no escrita, después por vía oral. El padre Benoit es un famoso biblista, especialista en Sagrada Escritura, dice la tradición viva de la iglesia. Eso es la tradición viva de la iglesia, el leer la escritura en la tradición. Por eso, ¿cuáles son los monumentos? Es decir, los signos de la tradición. Moller habla de la fuerza viva que se propaga y hereda en la iglesia en la tradición. O sea, cómo la iglesia se propaga, la fuerza que se propaga en la iglesia, eso es la tradición. La iglesia es el monumento, es decir, donde habita la tradición. ¿Verdad? No es solo el texto de la Biblia, sino la iglesia. Ven, interesante, no existe escritura sin tradición cristiana católica. No existe escritura sin iglesia católica. Qué interesante que es esto. Dei Verbum 8. Por eso lean la Dei Verbum. La iglesia en su vida concreta, comunitaria, institucional y social. Eso es la tradición. La tradición tiene que ver con la ministerialidad. Por ejemplo, nosotros, hablando de la fidelidad, no podríamos cambiar la estructura ministerial de la iglesia. Podemos cambiar, por ejemplo, la organización, podemos cambiar, por ejemplo, yo qué sé, la secretaria, yo no sé, se me ocurre, pero podríamos cambiar los nombres y la comisión tal, a veces, ¿verdad? A veces queremos ser fieles a cosas que no tienen sentido. Cambiemos, ya no le llamamos Comisión Nacional de no sé qué, o Comisión Episcopal, cambiémosle así, y se hacen unos pleitos, no sé si eso pasará en México, yo creo que no, México no pasa, aquí sí. Entonces, ¿verdad? Pequeñas cosas, perdón la palabra, bastante estúpidas, ¿verdad? Perdón la afirmación. Nos agarramos a eso y no a lo esencial. Por ejemplo, sería imposible pensar la iglesia sin el ministerio ordenado. No porque yo sea presbítero, sino porque es esencial a la revelación. Sería imposible pensar la iglesia sin obispos, sin presbíteros, sin diáconos, sin consagrados, sin laicos. O sea, no sería la iglesia. ¿Me explico? Sería imposible pensar la iglesia, por ejemplo, ya nació en la primera comunidad cristiana una cierta estructura de personas ordenadas, ¿verdad? Consagradas y de servidores del Señor, laicos. Entonces, digamos que alguien proponga un cambio de estructura, sería romper con la tradición. Pero también que alguien se acople a una comprensión casi rígida de la estructura eclesial, sosteniendo incluso más allá, ¿no? De aquello que es ministerial, sería una persona conservadora. Entonces, es la liturgia, los ritos, por ejemplo, la iglesia ha respirado su fe a través de los ritos, de la celebración. Por ejemplo, fuente de la catequesis, la liturgia. Contenido de la catequesis también, metodología litúrgica en la catequesis. O sea, hay que ahondar más en esta relación entre liturgia y catequesis, pero la liturgia como culto vivo en espíritu y verdad, pues es Jesús a la samaritana, es acción de Dios, acción de Dios. Sus oraciones, no importa si son de Gelasiano, de Ambrosiano, del
del que sean, digamos, representan lo que la iglesia cree. ¿Y qué cree la iglesia? La revelación. Como todo tiene su significado. Los padres de la iglesia, ¿verdad? Para nosotros es vital los padres de la iglesia porque están en contacto con los apóstoles que estuvieron en contacto con Jesús, ¿verdad? Si uno quiere ser fiel a un acontecimiento, uno va a la fuente, ¿verdad? Entonces nosotros intentamos siempre en la iglesia volver a la fuente de toda la revelación, que es el acontecimiento trinitario del acontecimiento pascual, del misterio pascual. ¿Verdad? Entonces siempre volver a la fuente. Entonces obviamente que lo que la iglesia primitiva hizo y dijo, escúchese bien, esa afirmación es de Salvador Pienino en su texto de Teología Fundamental. La iglesia primitiva, es decir, toda la reflexión de los santos padres y todo lo que la iglesia primitiva vivió, como dice Hechos 2:42, es para nosotros, para la iglesia de todos los tiempos, norma y fundamento. Eso es tradición, ¿verdad? San Agustín, San Irineo, San Hipólito de Roma, los padres griegos y los padres orientales y los padres latinos, occidentales, toda esa reflexión teológica inicial para nosotros es vital, ¿verdad? Porque está en consonancia directa, ¿verdad? Mientras más cerca al acontecimiento pascual. Entonces, y después la santidad. La santidad es la mejor manera de donde vibra la tradición eclesial, ¿verdad? Tal vez los mejores exponentes de la revelación son los santos, hombres y mujeres que con una vida entregada han manifestado toda la acción de Dios en su propia vida. Es la invitación del Papa Francisco en Gaudete Exultate, ¿no? Llamado a la santidad. Entonces dice Udunum Sit 79, la Sagrada Escritura como suprema autoridad en materia de fe y la Sagrada Tradición como interpretación indispensable de la palabra de Dios. Ven, esa interrelación. Eso sí, entendamos la Sagrada Escritura dentro del gran escenario de la revelación. Toda Escritura es inspirada por Dios. Explico 3 tendencias sobre la inspiración. A mí me parece que esto es importante tenerlo presente porque aquí es donde está, como ya antes hice ver, el problema con respecto a la comprensión de la tradición. Vean qué interesante. Este es el meollo de la dificultad con los hermanos no católicos y también dentro de la misma Iglesia Católica. ¿Cómo entendemos inspiración? El Vaticano I entendió inspiración desde la perspectiva de la inerrancia, es decir, el Espíritu Santo sostiene a la Iglesia y la Iglesia no se equivoca, ni en la Escritura, ni en su predicación, ni en su tradición. Nosotros somos conscientes de que la tradición ha evidenciado algunos datos erróneos, ¿verdad? Por ejemplo, la Escritura, ¿no? La Escritura tiene algunos datos que no son precisamente digamos, verificables o precisamente correctos, como por ejemplo el libro del Génesis habla de la creación de la luz y después del sol, cuando obviamente será necesario primero crear la luz, pensando en aquella época, ¿no? En la época antigua, donde no había luz eléctrica, la luz que tendríamos nace solo del sol, incluso el reflejo de la luna. Entonces son pequeñas cosas que de la perspectiva, digamos, de las ciencias humanas podrían haber alguna contradicción, pero no equívocos en el sentido de la fe y la moral, las costumbres, ¿verdad? En eso la Escritura, digamos, reporta la perspectiva que en otros ámbitos tenía la persona, el autor sagrado que escribió. Pero en materia de moral y de fe, obviamente que eso es la especialidad de la Escritura, entonces, y la tradición, no hay ninguna incoherencia o error. El padre Benoit, el padre Luis Alonso Chequel y el teólogo Karl Rahner proponen cada uno una teoría para entender la inspiración de la Escritura y también de la tradición. El padre Benoit habla del tema analógico como un carisma profético, es decir, la Escritura es una profecía, ¿verdad? Eso se llama teoría analógica, ¿verdad? Porque se propone, ¿verdad? Se va proponiendo la Escritura, toda la Escritura es profecía, ¿verdad? La teoría analógica, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes van viendo los textos, ¿verdad? Esta lógica de todo el Antiguo Testamento es promesa
todo el Antiguo Testamento es promesa y el Nuevo Testamento es cumplimiento. Esta lógica es la lógica de la inspiración de toda la Escritura. Hay siempre una promesa, hay un cumplimiento. Una segunda teoría es la teoría literaria, como auténticos redactores. Y Luis Alonso Shekel pone una interesante perspectiva, ¿no? Los autores que escribieron la Escritura, ¿verdad? Fueron auténticos redactores. Imagínense, ¿verdad? Imagínense en este ejemplo. Uno le dice a una secretaria, mire, hágame una carta. ¿Y qué tiene que tener la carta? Tiene que tener esto y esto. Diga que tenemos una reunión y convoque a estos fulanos, estas personas, y diga que es para esto y diga el horario. Entonces la señorita, la secretaria, se sienta a hacer la carta y pone: estimados señores, que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. En últimos acontecimientos, agradeciendo todo lo que ha pasado, han vivido el tiempo maravilloso de la Pascua y va, y le pone un montón de cosas y después pone: vamos a tener una reunión, un encuentro, están ustedes cordialmente invitados porque el Señor nos ha invitado a estar en comunión. Y a ver, ok, ¿de quién es la carta? ¿Quién es el autor de la carta? ¿El jefe que le dijo que escribir o la secretaria? Podríamos decir que es del jefe, porque el jefe le pidió a ella que escribiera. Eso es como Dios, ¿no? Que incluso pide y da la inspiración para escribir. No es que dice escriba y no le dice qué. No, es que le dice que escriba, pero no le dicta. ¿Verdad? Que aquí hay un problema serio. Muchos grupos no católicos consideran la inspiración de la Sagrada Escritura como un dictado. Me faltó una coma. ¿Qué palabra dijo, Señor? No le escuché bien. Cosa que es totalmente errónea. No, en eso no consiste. Consiste más bien en que Dios mueve, eso es la inspiración, mueve. Póngase a pensar, ¿no? En el Evangelio de Marcos dice: el Espíritu mueve a Jesús, lleva a Jesús al desierto. Eso es una inspiración, ¿verdad? Es ese movimiento del Espíritu en nosotros. Dios mueve esa acción del Espíritu Santo al autor sagrado a escribir. Más o menos ilumina cuál es el acontecimiento que tiene que narrar, pero el autor sagrado le pone todo desde su propia realidad. Ahí entra sus conocimientos, su capacidad, su experiencia, sus estudios, etcétera, todo lo que tenga, entra en la redacción. Entonces, ¿la carta es del jefe? Sí. ¿Es también de la secretaria? Claro, porque ella la hizo. Entonces, tiene que ver un poco entre los dos. Eso es inspiración. Karl Rahner insiste en la teoría eclesiológica. La Escritura pertenece constitutivamente a la Iglesia. Qué hermoso que es esto. Es decir, digámoslo claro, no se entiende la Biblia fuera de la Iglesia Católica. Perdón, es así. Perdón, le guste a quien le guste. A mucha gente no le gustará esto. Perdón, pero esto es objetivamente la realidad. No se puede entender la Sagrada Escritura sanamente si no es en la iglesia. No se puede. Y eso es la propuesta de Karl Rahner. ¿Por qué no se puede entender en la iglesia? Porque nació ahí y nació para ella. Los apóstoles son nuestros apóstoles. ¿Cómo alguien puede negar la existencia de la Iglesia Católica de los primeros siglos? Si es lo más evidente, como negar la existencia del sol. Es lo más evidente, ¿verdad? Entonces eso está muy claro. Es la teoría eclesiológica, es decir, la Escritura solo encuentra verdadero significado y comprensión e interpretación en la tradición eclesial. Por eso el Vaticano II afirma en Dei Verbum 11 la verdad que Dios quiere comunicar para nuestra salvación. Eso es la tradición. La verdad que Dios quiere comunicar para nuestra salvación. Por tanto, el modelo teológico que se nos propone de la inspiración es el atestiguado, la revelación atestigua. Es decir, la exégesis católica situada en la tradición cristiana. Baltasar tiene una cita fabulosa en la que nos hacemos ver esos tres acontecimientos. Por ejemplo, vamos a ver, lo tengo aquí en la filmina para que ustedes lo puedan ver. Toda tradición tiene esos tres momentos. Y esto es lo que nosotros hemos vivido también en la iglesia. Hay un acontecimiento original. ¿Cuál es el acontecimiento original? En el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? La Pascua. Eso, muy bien, la Pascua. La acontecimiento original. El testimonio directo. ¿Cuál es el testimonio directo? Es un testimonio oral,
¿verdad? No es, y ni siquiera hoy que tenemos tantos medios de comunicación y todo, el testimonio primero siempre es oral. Yo ahora pasé y vi un accidente y yo, ¿verdad? Bueno, yo no soy así, yo no soy de contar, pero yo podría llamar a alguien y decir, mira, hubo un accidente aquí, llama el 911, llame la ambulancia, ¿verdad? El testimonio originario siempre es oral, siempre, y es directo. O sea, yo vi, ¿verdad? Es que la fe requiere un testimonio. La fe requiere esa credibilidad, ese testimonio. La fe requiere que nosotros, sí, así es, alguien haya vivido aquello que se está proponiendo. Alguien diga, yo soy testigo, yo estuve ahí. Y entonces, obviamente, el acontecimiento originario es la Pascua, el testimonio directo es de los acontecimientos, los que lo vivieron en primera persona, Pedro, Santiago, Juan, ¿verdad? Los apóstoles, las mujeres, ¿verdad? Las chicas que fueron a la tumba. Este es el asunto, ¿verdad? Testimonio directo, ¿verdad? De la atestiguación oral, esto siempre así, ¿eh? Usted tiene un accidente, el accidente es el acontecimiento originario. Testimonio directo, lo que le cuentan al oficial de tránsito, no sé cómo se dice, cómo se dirá allá. Nosotros decimos aquí el oficial de tránsito, el tráfico, el policía de la calle. Lo que uno le cuenta, ¿verdad? Y después eso viene escrito, ¿verdad? Uno va a la corte, lo que sea. Es el mismo proceso que vivió la escritura y que vive la tradición de la iglesia. Acontecimiento originario, la Pascua. Testimonio directo, testimonio, el oral. Y del oral pasa a lo escrito. Ese es el esquema. No podríamos decir nosotros ni aceptar que la escritura es lo único, porque ya ustedes vieron que aquí están estos dos anteriores. La escritura llegó a la escritura, pero está el acontecimiento originario, está el testimonio directo, oral, y después, por último, la escritura. Por tanto, el magisterio eclesial es servicio a la revelación, es parte de la tradición. La segunda parte de la ley Verbum supera una visión estrencicista, donde mira el magisterio ejercido en nombre de Cristo como ministerio de interpretar auténticamente la palabra de Dios a su servicio. Es decir, los pastores de la iglesia, hablo de los obispos concretamente, tienen el oficio de enseñar y enseñan con el magisterio. ¿Qué es el magisterio? El magisterio es la palabra, la palabra de Dios predicada oficialmente. Eso es. Pero nosotros todos los demás, los presbíteros, participamos del magisterio de los obispos, los religiosos, los laicos también, los laicos todos también, pero por ejemplo no tenemos magisterio. El magisterio es algo apostólico, es decir, le compete a los obispos, el papa y los obispos. Entonces, ese es quienes interpretan, escúchese bien, oficialmente, auténticamente la palabra. Por eso es que nosotros en la iglesia, a mí me parece, ¿no?, que en una incomprensión de la tradición, de la revelación y de la pedagogía divina, queremos hacer casa aparte. Cada grupo, cada congregación, cada comisión, cada parroquia, casa aparte. Y no nos sostenemos del magisterio. Perdón, la fidelidad al magisterio es esencial para la vida cristiana. ¿Sí? ¿Verdad? Hay una desobediencia, tal vez la más terrible en la iglesia, al magisterio. Vamos a empezar todo lo que el Papa Francisco ha dicho, ha escrito en sus constituciones y exhortaciones, etcétera, y que simplemente mucha gente las critica y mucha gente dice, no, eso ese hombre no. Mira, muy triste, ¿eh? Muy triste cuando eso surge de presbíteros, de religiosas, de laicos comprometidos, de miembros de la iglesia activos. Cuando no somos fieles al magisterio, cuando el magisterio lo hacemos, lo obviamos. Hay una desobediencia crasa al magisterio, terrible, ¿verdad? Si no dice lo que yo quiero, según, ¿verdad? Y lo que yo quiero es lo que nace de la perspectiva que yo entiendo de tradición, ya sea yo conservador o ya sea yo soy progresista. ¿Cómo nos falta una madurez? Y esa madurez nace sin duda a la hora de entender bien la revelación y de asimilar bien la tradición. Y ahí la ubicación de lo que es la Sagrada Escritura y del magisterio, ahí tiene una ubicación pertinente, adecuada. Porque entonces, claro, uno con esa madurez es capaz de mirarlo como tiene que ser. El magisterio es servicio a la revelación. ¿Quién interpreta oficialmente la Escritura? El magisterio. Hay una relación interesante, ¿no?
entre magisterio y teología. La teología va adelante. La teología tiene la misión de explorar, de buscar, de investigar. El magisterio no. Hay gente que quisiera que el magisterio fuera adelante, que el magisterio fuera voraz, fuera rápido. No, no, el magisterio no tiene por qué hacer eso. Pero tampoco tiene que ser estático, estar lento, no avanzar. El magisterio avanza en la interpretación, en el discernir de los tiempos, pero no tiene que irse desbocado hacia adelante. Tampoco, ven, es siempre este equilibrio, El asunto de la infidelidad, el magisterio de los pastores, a la transmisión de la revelación, centrada en el ministerio episcopal. Estamos hablando entonces que el principio católico, la tradición, es la escritura en la tradición viva de la iglesia. La escritura es el alma de la transmisión eclesial de la iglesia como tradición viva, magisterio eclesial interpreta auténticamente la escritura. Por ejemplo, ante una confusión, ante una, ¿verdad? ¿A quién tengo yo que sostener? ¿A quién tengo yo que atender? Al magisterio, los pastores de la iglesia. Pero a veces creemos lo que dice un teólogo, lo que dice otra persona, lo que dice un estudioso. Muy bien, la teología es hermosa y es maravillosa, pero nosotros, atención a lo que voy a decir, nosotros no creemos en la teología, creemos en la revelación interpretada auténticamente, oficialmente, por el magisterio. Eso es importante en lo presente. De repente uno se desemboca, ¿no? Se pierde leyendo un teólogo, que es genial, ojalá que ustedes estudien y estén atentos sobre todo a los teólogos de la catequesis, que es vital para nosotros en la formación que estamos haciendo. Pero yo no termino creyendo lo que dice un teólogo. Hay veces gente que está pendiente de eso, de una teoría, de una presentación de un teólogo. El teólogo ilustra la fe. El teólogo, incluso un teólogo podría estar equivocado, podría estar, digamos, totalmente fuera de la lógica de la tradición. Pero yo leo aquello con la capacidad, ¿verdad?, propia de verlo con madurez, Entonces me parece importante tenerlo presente. El sentido, el sensus fidelium, el sentido de la fe de los fieles, ¿verdad?, el viva voz del magisterio. Bien, esto, todo que hemos venido desarrollando, me parece esencial para poder nosotros comprender toda la propuesta que estamos haciendo. Bien, tratemos ahora de avanzar un poco hacia lo propio ya de la pedagogía de la fe. Voy a compartirles acá y vamos a verlo con detalle. Entonces, la pedagogía de la fe, misterio revelado y notas de originalidad. Bien, San Simeón, porque obviamente el punto de todo esto, esta pedagogía divina, es la Trinidad. La Trinidad. Ese es el corazón de nuestra reflexión, la Trinidad. Entonces, San Simeón tiene una frase hermosa: el Padre es la casa, Jesucristo, el Hijo, es la puerta, su Santo la llave. O sea, es decir, no se puede comprender la Trinidad de manera separada. Y obviamente, como la Trinidad es un misterio de la revelación. Entonces, de modo que, ¿cuál es el punto de partida hoy para entender nuestra propuesta de pedagogía de la fe? Bueno, es este. Toda reflexión está contextualizada. También la verdad de Dios tiene ya un bagaje de experiencia. Nos acercamos al misterio de Dios partiendo de su palabra anunciada, transmitida, interpretada. Ven, interesante, esto es la tradición. Es una palabra revelada, anunciada, transmitida, interpretada. Todo esto es la revelación, ¿verdad? La revelación no es solo memoria, sino es presencia continua, actualización, tensión. No es que Dios actuó ayer y ya no actúa hoy, sigue actuando a través del Espíritu Santo. Es tensión escatológica, siempre hacia el futuro, pasado, presente y futuro. Pero necesita nuestra experiencia personal. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos grandes hoy con respecto a la comprensión del misterio de Dios? El ateísmo, la indiferencia, sobre todo la falta de búsqueda e interioridad en el ser humano. El ser humano vive hacia afuera, ¿verdad? Ya decía Paul Berger, la gente está llegando a un hastío, un cansancio, un aburrimiento de las cosas, el hastío de la inmanencia de las cosas. Vivimos hacia afuera y hacia adentro todo el mundo anda vacío, roto, inconcluso, ¿verdad? Hacia adentro. Entonces es importante tener presente esto. Es uno de los grandes retos, poder llevar a la persona hacia adentro. El pluralismo que ha provocado, por ejemplo, la crisis de sentido. Imagínense, ¿verdad? Ustedes entienden que, bueno, sea plural, la gente
vive una situación de angustia por tomar decisiones, la injusticia, la pobreza, etc. Bien, les voy a hacer una propuesta, porque obviamente ya se nos está yendo el tiempo, y para que ustedes empiecen a trabajar, que es la siguiente. Vamos a ir haciendo un instrumento que le llamo la plantilla pedagógica, que se las voy a mostrar ahora, porque es uno de los dos trabajos que vamos a hacer en este curso. El primer curso, el primer trabajo es este. Se llama la plantilla pedagógica. Me lo tienen que entregar el miércoles de la próxima semana, 24 de julio. La plantilla pedagógica consiste en esto. Se pretende que el estudiante, ustedes lo tienen ahí en la plataforma, se lo pueden solicitar a los facilitadores que están ahí con ustedes. Aquí escribe el nombre del estudiante, cursos Pedagogía de la Fe, el nombre de la actividad es plantilla pedagógica, esa es la primera actividad, y la fecha de entrega, como ya dije, es el miércoles 24 de julio, en la clase que vamos a tener. La plantilla pedagógica consiste, se pretende que el estudiante elabore una plantilla pedagógica entre sacando las notas de originalidad de la pedagogía divina, los elementos o aspectos constitutivos de la pedagogía de la fe, cuáles son las instrucciones, responda a esta pregunta, esa nota de originalidad, cómo ejercitarla en la catequesis, o sea, concretamente eso, ese ejercicio, esa práctica de Dios, cómo la hacemos vida hoy, cómo la hacemos hoy en la catequesis. A cada una de las notas de originalidad de la pedagogía divina asigna aspectos específicos en cuanto a la pedagogía de la fe, concretando los procesos catequéticos y formativos. Piensen no solo en los niños, por favor. Nosotros demasiado pensamos solo en la catequesis infantil. Piensen en la catequesis juvenil, en los adolescentes, en los adultos y en la formación de catequistas y de todo tipo de personas en mi iglesia. Respondan el campo asignado, elaboren una investigación al respecto. Mínimo son 6 páginas, formato Times New Roman, 12. Miren la ortografía, espacio simple. Preparen una exposición, esto tienen que exponerlo de 5 a 10 minutos, puede ser una PowerPoint, de 5 a 10 minutos, lo van a exponer a mí al grupo el miércoles que ya hemos citado, y tienen que mandarlo a mi mail que está aquí. Aquí lo pueden mandar, o lo pueden subir a la plataforma, Lo envían a mí o lo suben a la plataforma. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Es este esquema, ¿verdad? Unas 6 páginas, he dicho, de este esquema, y lo van agrandando ustedes. Vean qué interesante la propuesta que les hago. De este lado, esta columna que estoy señalando acá, es la perspectiva teológica de la revelación, que se llama pedagogía divina. La perspectiva teológica de la revelación, de la pedagogía divina. Aquí están los rasgos, las notas. No las he desarrollado, las desarrollaré mañana, pero ustedes ya desde ya pueden empezar trabajando en esto. Y tienen que investigar. Iniciativa divina, eso es un rasgo importante de la pedagogía divina. Dios toma la iniciativa. Carácter económico o progresivo, vamos a verlo con detalle. La palabra económico quiere decir, nos la robaron los administradores, las ciencias de las finanzas, etcétera, economistas, pero la palabra economía quiere decir lo progresivo, ¿verdad? Lo que se fue haciendo poco a poco, fue construyendo poco a poco, ¿verdad? Dios es la revelación, la pedagogía divina es progresiva. Coherencia interna, ¿verdad? Todo está conectado en sintonía. Tendencia kenótica, la kenosis es el corazón de toda la revelación. La kenosis es el corazón, la compasión es el corazón de toda la acción de Dios, de toda la acción eclesial, de la evangelización, y específicamente es el corazón, la condescendencia, la compasión, la misericordia de la catequesis. Destinatarios son personas concretas y intención hacia el futuro. Entonces, ustedes tienen que presentarme esto el miércoles 24 desarrollado. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Aquí en esta primera columna no deben de escribir nada, ¿verdad? Aquí esta primera columna solo el rasgo, pueden poner algún resumen si quieren, pero es aquí en esta segunda columna de este lado que ustedes tienen que desarrollarlo, ¿verdad? Este rasgo de originalidad, notas de originalidad, la iniciativa de Dios, cómo se ejercita en la catequesis, o sea, cómo vamos a hacer lo que se llama una transposición. ¿Me explico? Una transposición es este rasgo que no es una teoría, que no es una idea, que no es un concepto, sino que es una actuación de Dios en historia, cómo se actúa hoy en historia. ¿Ok? Entonces, pasar de la comprensión de la teológica de la revelación, pedagogía divina, a la comprensión catequética de la revelación, que es la pedagogía de la fe. ¿Ok? Entonces, ya no sé qué hice aquí. Bueno, ustedes así lo hacen. Aquí, ustedes tienen que ir escribiendo, y ustedes van a ir escribiendo acá, como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Todo lo que la transposición de este rasgo, nota de originalidad, desde la pedagogía de la fe. ¿Ok? Esto es lo que habría que hacer.
También bueno, la evaluación es esta, se evalúa lo cognitivo, como siempre, lo actitudinal, lo comunicativo, el pensamiento crítico. ¿Ok? El otro trabajo que vamos a hacer, que no voy a explicarlo porque lo explicaré después, mañana lo explicaré, es el instrumento de planificación del encuentro catequístico. ¿Qué pretendemos? Que el estudiante elabore una planificación de un encuentro de catequístico, de manera que nos dice todo lo aprendido en el curso, cómo se desarrolla y ejercita en el acto catequético de la pedagogía de la fe. Claro, para eso se necesita comprender el acto catequético que desarrollaremos mañana, o si no, ya la otra semana estando yo por allá. Bien, un agradecimiento por la atención, Sé que no es fácil estar viendo aquí a través de una pantallita, pero bueno, creo que se hace un gran esfuerzo de parte de ustedes y también de nosotros por ofrecer estos recursos. Buen trabajo, buen estudio. No sé si quedó algún tiempo de clase, pero bueno, si quedó algún tiempo, empiecen a trabajar en la investigación de la plantilla pedagógica que ya les he compartido. Muchas gracias. Nos vemos mañana a través del video. La próxima semana en vivo y a todo color. Chao, bendiciones.